Nos ubicamos, segundo libro de los Reyes, capítulo 1. Luego del receso que tuvimos la semana pasada por la cena del Señor, retomamos las clases de escuela dominical de los profetas y reyes. Yo imagino que usted está constantemente repasando, ¿verdad? Y como prueba de eso, ¿quién me dice cuál fue el último rey del norte que nosotros vimos? No todos a la vez. El último rey del norte. Una clave, ve. Fue el peor de los periodos de Israel, del norte. Fue el peor. Hermano, esa es clave. Acab. Sí. Alguien me dice que me estuvo diciendo, pero yo no escuché. La culpa es mía. Acab, ese nombre es importante recordarlo siempre, en el sentido de la etapa más baja espiritualmente, hablando del reinado del norte. Es singular también porque él se casó con la diabla. Básicamente era el demonio hecho personas. ¿Cómo se llamaba esa esposa? Jezabel, recordada mucho en el Nuevo Testamento, por cierto. Así fue la influencia perversa de esta mujer. Pero esto no es para justificar a Acab. Acab era tan perverso porque los burros mochos se buscan para rascarse, ¿verdad? Acab y Jezabel. Esos fueron los reinos, el reino del norte que nosotros vimos, el último rey hasta que murió. En el sur vimos uno paralelo, que fue la última clase. ¿Cómo se llama ese rey? Exacto, porque ahí está, miren, el segundo libro de Reyes, capítulo 1, el último capítulo habla de Josafat. ¿Identificamos a Josafat como un rey bueno o un rey malo? Bueno, ¿por qué bueno? Con respecto a la reforma espiritual que venía de su padre Asa, él continuó y fue profundamente bendecido, y fue más allá de lo que habían ido hombres como David, como Asa, su padre piadoso, con respecto a la ayuda espiritual. Pero si le decimos que también fue un rey malo, también tenemos razón, y es una cosa paradójica que nos hace estar a nosotros alerta. La palabra de Dios dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Cuál fue el pequeño error de Josafat, de este rey piadoso? Hizo pacto con el diablo. El pequeño error. Y eso trajo consecuencias funestas que no se pudieron revertir en Judá, nunca más. El día de hoy vamos a ver, ya con esto, si usted se está fijando, terminamos el primer libro de los Reyes. El día de hoy vamos a comenzar esta sección. No creo que la terminemos hoy, pero la sección que vamos a estar en hoy y la siguiente escuela dominical vamos a contemplar el periodo desde el primer capítulo del segundo libro de Reyes hasta el capítulo 11. En este periodo hay que ser hay que tener, la palabra es, hay que estar atentos, exhaustivo, atentos, porque a partir de este momento, los reyes del norte y los reyes del sur comienzan a llamarse de la misma manera. Entonces, el lector despistado se vuelve una ensalada porque, pero este no era el del norte, entonces porque me están hablando que es del sur y este ya no se murió y me está diciendo otra vez que está vivo. Eso sucede. Entonces, tips para estos 11 capítulos del segundo libro de los Reyes. Los reyes del norte y los del sur, en sus reinados paralelos, comienzan a llamarse de la misma manera. No solamente eso, sino que estamos viendo que el último fue Acab, y el último del norte fue Acab, y el último del sur fue Josafat,
y ellos se emparentaron familiarmente, entonces vamos a ver que está muy ligada la historia de estos hombres aquí. Para ir continuando, son 4 reyes los que nos va a decir estos 4 capítulos, estos 11 capítulos, perdón. 2 del norte y 2 del sur. Los 2 del norte se llaman Joram y Ocosías, y los 2 del sur se llamarán también Joram y Ocosías. Eso es parte también de ese parentesco familiar, cuando las personas comienzan a llamarse igual que los primos, los tíos, ese parentesco familiar. Probablemente por allí es la razón. Sin embargo, obviamente el detalle de estos 4 reyes, 2 y 2, es importante, pero el hecho de que se les dé tantos capítulos es porque el escritor, el autor, se enfoca en la vida de Eliseo. En el primer capítulo del segundo libro de los Reyes, vemos el último episodio de Elías. Nosotros vimos aquel gran profeta que levantó Dios en el peor periodo de Israel, y la misericordia de Dios la experimentaron, ya que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y le envió uno de los profetas más prominentes del Antiguo Testamento. ¿Nos recuerdan cuando vimos la persona de Elías? Él era una señal, una sombra ¿de quién? De Cristo mismo. Pero en estos 11 capítulos del segundo libro de los Reyes, el escritor se enfocará más en la vida de Eliseo, inclusive más que en la propia vida de los 2 reyes que narra, hablándonos de ese ministerio y lo que Dios hizo a través de este profeta también, utilizándolo de manera poderosa. Y no solamente eso, nosotros vamos a ver cómo Eliseo también es una sombra y señal de nuestro Señor Jesucristo. E inclusive, miren este dato, hermano. Nosotros, por razones del tiempo, debemos pasar un poco más rápido. No podemos ser detallistas en cada capítulo. Vamos a pasar muy rápido. Pero si usted se anima y comienza a leer estos capítulos de manera más detenida, tratando de comprender más, usted va a tener una bendición de que va a comprender el Evangelio de Juan también más amplio. Yo le voy a dar unos tips, pero usted va a poder profundizar y se va a dar cuenta o va a entender las razones cómo Juan, el evangelista, estructuró su evangelio y que él estaba mostrando el Señor Jesucristo en persona al pueblo de Israel, con los milagros que hizo, con la manera en que habló, todo eso. Usted se va a disfrutar de cómo el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento, y también cómo el Nuevo Testamento tiene su razón en el Antiguo Testamento. Usted va a ver la palabra de Dios completa abriéndosele a usted para edificarlo y bendecirlo. Amén. Eso es muy importante, la importancia de estudiar así el Antiguo Testamento. Pero sin más preámbulos, vayamos entonces a estudiar la vida de estos 4 reyes. Vamos a ver si nos da tiempo, y también estaremos mirando algunos detalles importantes. No se ve bien, ¿verdad? Pero no importa, ¿verdad? Aquí vemos en la línea superior el norte. Aquí está Acab, que fue el último que vimos. En esta línea pequeña, Ocosías, es muy pequeña porque apenas reinó 2 años, y luego su hermano gemelo Joram. Nota, los 2 siguientes reinos del norte, cuando muere Acab, es, en primer lugar, Ocosías, el hijo de Acab, pero este Ocosías no tiene hijos y muere muy prematuramente, en 2 años, y lo sucede su hermano gemelo Joram, que es este espacio que vemos acá. Al mismo tiempo, como le dije, aquí está Acab, al mismo tiempo está Josafat. Josafat tiene un hijo que se llama Joram. Este hijo es el que lo sucede en el trono. Este hijo Joram es el que él casa con Atalía, la hija de Acab y Jezabel. Es decir, Atalía sinónimo engendro del demonio. Sí, es importante, yo lo hago así porque así lo recuerdo más rápido, y porque literalmente, cuando tú veas la historia bíblica, usted va a decir, eso es así. Joram también tiene un periodo de unos años, unos 8 años, reina en el sur, mientras aquí reinó Ocosías y lo sucedió su hermano Joram, y luego de Joram, aquí en el sur, lo sucede su hermano Ocosías. Como vemos, hay un Joram y Ocosías aquí, y al mismo tiempo hay un Joram y un Ocosías acá.
Vamos a ver primero a los dos hermanos gemelos, Ocosías y Jorán. Esto lo vemos, como dije, en Segunda de Reyes, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Vamos a ver algunas cosas, algunos aspectos para destacar. Ocosías, lo vemos precisamente en la conclusión del primer libro de los Reyes. El pastor David nos explicó que en la Biblia hebrea, como lo tienen denominado los hebreos, estos libros no están divididos en primero de Reyes, segundo libro de Reyes, sino que es un solo libro. Entonces de allí usted puede ver que la conclusión del primer libro de Reyes no es tan conclusión y que está justamente pegado al segundo libro de los Reyes. O sea, se puede leer corrido sin ningún tipo de pausa, ni de nota, no hay un epílogo, nada, sino simplemente continúa la historia. Si su Biblia es como la mía, ahí tiene un subtítulo en el capítulo 22, versículo 51, reinado de Ocosías de Israel, porque se narró previamente la muerte de Acab. Dice, como termina el primer libro, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, al año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo, versículo 52, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, Jezabel y Acab, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Entonces este es literalmente un hijo de su padre, siguió el ejemplo de la perversión y de ir en contra de Dios. Ahora, es hijo de Acab, como dice acá, el más malvado de los reyes de Israel. Reinó apenas 2 años. Actuó perversamente al igual que su padre y su madre Acab y Jezabel. Durante su reinado se suscitó la rebelión de Moab. Si ustedes recuerdan, el abuelo, ¿cuál era el abuelo de, quién es el abuelo de Ocosías? El papá de Acab. Es la dinastía, ¿cómo? No, es muy parecido. Onri mató a Zimri. Onri, porque aquí estamos en la dinastía de Onri. Onri fue un estratega militar, a pesar de su perversidad, fue un buen estratega militar, e Israel había conseguido dominar a los pueblos alrededor de ellos. Pero resulta que con Acab y luego Ocosías se comienzan a levantar estos reinados que precisamente antes habían sido dominados. Señal también, eso lo vamos a ver más adelante, de la desaprobación de Dios. A la medida que el pueblo o el rey no andaba en los caminos de Dios, la ley de Dios, su palabra, le prometía: yo levantaré enemigos contra ti. Su muerte, la muerte de Ocosías, se propició por un accidente, cayendo desde una ventana de su palacio. Vamos a leer esta narración que es bastante interesante. Capítulo 1 del segundo del libro de los Reyes. Capítulo 1. Sígame en la lectura. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová le habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Cron? Por tanto, así dicho Jehová, del hecho en que estás, no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Este episodio es bastante, esto que nos acaba de narrar el autor, es muy interesante. Por ejemplo, la maldad de este rey era tanto. Ustedes recuerdan que Acab también fue la parte más perversa, y hay un momento en que Dios suscita un juicio y le manda un profeta. Y Acab, ¿qué hace? Se arrepiente. Entre los últimos capítulos de Acab. ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué hizo Dios? Cuando Acab, a pesar de toda la perversidad que había hecho, se arrepintió. O el arrepentimiento momentáneo. Nosotros,
porque vemos la historia de manera retrospectiva, sabemos que fue momentáneo, pero para el momento fue genuino. ¿Qué hizo Dios cuando Acab se arrepintió? No lo castigó inmediatamente, le alargó misericordia. Lo castigó posteriormente porque después continuó, pero en ese acto Dios retuvo su juicio. Hablando que si Acab era el peor de todos, aún este perverso, cuando estuvo en angustia, buscó a Dios. Eso es típico de los perversos. Buscan a Dios cuando no tienen más nada. Buscó a Dios. Y Dios le dio misericordia. Evidencia de la gran misericordia de Dios. Pero su hijo Ocosías estaba tan mal que cuando estaba en angustia, que se cayó y estaba a punto de morir, no buscó a Dios, sino que buscó a un Dios pagano. El que se nos diga, en su angustia se reveló su carácter inmundo, peor todavía que su papá. Buscó a Baal-zebub. Esa palabra parece una nota satírica del autor, porque él pone Baal-zebub. Y realmente los canaanitas, por la escritura extrabíblica, el nombre de ese rey es Baal-zebal. Baal-zebal significa Dios exaltado o Señor de las tormentas. Ese era el nombre de esa deidad. El escritor israelí hace un juego de palabras y pone Baal-zebub, Dios de las moscas, como denigrando a esa dignidad. Ese no es un verdadero Dios. Puso Dios de las moscas, en vez de buscar al verdadero Dios. El nombre Baal-zebub fue evolucionando y cambió a Belzebú, nombre asignado a Satanás. Ese es el nombre que se le da en los evangelios a Satanás, que tiene que ver con ese juego de palabras entre el hebreo y el arameo, que son muy parecidos. Entonces de allí viene el nombre Belzebú, que significa Dios de las moscas o Dios asqueroso. En realidad la idea es inmundicia. Así lo veían los israelitas con respecto a buscar otra divinidad que no fuera al único Dios verdadero. Ocosías pertenecía a un pueblo que Dios se le había revelado de manera sobrenatural por el profeta Elías, por todas las cosas que venían, y él se rehusó a buscarlo. Y así se expresa y se expone su necedad, como dice el autor. Él, en vez de buscar al Dios verdadero, busca la inmundicia, típico de los hombres en el día de hoy. No buscan al Dios verdadero, buscan cualquier cosa para suplantarlo. Murió como precisamente lo anunció el profeta Elías. Ustedes recuerdan que a la medida que el autor del primer libro de Reyes y segundo de Reyes, su énfasis en decirnos toda esta historia es hablar al pueblo de la veracidad y el cumplimiento de la palabra de Dios. Y quiere provocar en los lectores que entiendan que su propia historia es un vaivén de juicios y bendiciones que vino por atender la ley de Dios o por desatender la ley de Dios. Eso es lo que hemos estado aprendiendo últimamente, ¿verdad? Así entonces, él muere precisamente porque Dios respaldó al profeta Elías con sus palabras. Noten este juicio interesante. Capítulo 1 de Segundo de Reyes, versículo 7. Aquí le dijo, en el versículo anterior, no hay Dios en Israel que tú envíes a consultar a Baal-zebú, Dios de Cron, por tanto del hecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Versículo 7. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontraste y os dijo tales palabras? Ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Recuerden que también Juan el Bautista, quien es la profecía, el cumplimiento de la profecía de Miqueas, de que antes del Señor Jesucristo, antes del Mesías, volvería Elías, que es este profeta. Juan el Bautista es precisamente que viene con el mensaje y el poder del mismo Elías, que era Dios. Y una característica de estos hombres era que eran hombres de alguna manera apartados,
en cierto sentido ascetas, es decir, no se involucraban con cuestiones de la sociedad, se vestían de una manera muy sencilla, comían comida muy básica. Elías de hecho va para un arroyo de Querid y las aves era que lo alimentaban. Esos detalles son importantes, más adelante voy a decirles por qué. Versículo 9. Luego envió a él, está hablando de Ocosías, a Elías, cuando sabe que es Elías. Versículo 9. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió donde él estaba. Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar al otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió luego el fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Versículo 13. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó, diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí que ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Este último fue sabio. ¿Por qué sucede eso? Vemos a los otros dos capitanes en la arrogancia y la prepotencia que expresaban precisamente a su rey. Ellos representaban precisamente el espíritu de su rey y le hablaban con prepotencia y con burla. Mira, varoncito, varón de Dios, que desciendas. Y aquí vemos a Dios respaldando la palabra del profeta Elías. Yo no soy un varón de Dios. Bueno, vamos a hacer una cosa: si no soy varón de Dios, que te consuma el fuego ahorita. Hasta que el tercer capitán tuvo la actitud que Dios estaba esperando en el pueblo. ¿Por qué? Porque ya había hecho sendos juicios anteriores, ¿se recuerdan? Y que al ver, la Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque nuestro Dios es fuego consumidor, hermano. Y en este caso estaba representada la voluntad de Dios a través de este siervo, el profeta. Aquí vemos la función de los profetas, precisamente enseñando la palabra de Dios y el respeto que le debía el pueblo a ellos. No por ellos, porque eran hombres comunes, sino por quienes ellos representaban en ese momento. Y Dios respaldó con sendos juicios precisamente por no atender a su palabra. Era algo que precisamente expresaba al pueblo en general. Pero termina muriendo Ocosías. Lo sucede su hermano gemelo Joram. Oye, tengo que avanzar más rápido, ¿no? Su hermano gemelo Joram. Vamos a ir salteando. Yo les dije que es de Segunda de Reyes, capítulo 1 hasta el 11. Como el escritor se enfoca en la vida de Eliseo y yo estoy tratando de obviar eso por ahora y voy a enfocarme en los reyes, vamos a ir saltando algunos capítulos, pero ese es el periodo que estamos estudiando. Reinado de Joram, su hermano gemelo, una vez que éste muere. Este Joram, estamos en el norte todavía, recuerden, fue un rey pagano, aunque no como su hermano y sus padres. Siguió siendo malo, pero aparentemente fue menos malo. La cosa estaba tan mal que ya se destacaba al menos malo. Experimentó el cuidado de Dios sin merecerlo. ¿Por qué? Esto lo vimos cuando vimos Josafat. Fue liberado de una rebelión de Moab contra Israel. En el segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículos 4 al 27, no lo vamos a leer porque ya lo vimos en la clase de Josafat.
nosotros vemos que este Joram del norte también reinó unos años paralelo con Josafat. Josafat tenía la bendición de Dios. En ese emparentamiento, ellos fueron a la guerra contra Moab. Recuerden, ustedes recordarán que Josafat casi se muere de sed peleando en la guerra contra Moab. Precisamente andaba con Joram, este rey malo. Y Dios, de una manera milagrosa, lo salvó y lo rescató. Dios bendijo a Joram del norte, aunque era malo, porque andaba con Josafat. Amén. El que se junta con sabio, sabio será, mas el que se junta con necio será quebrantado. La vida de Joram fue resguardada en ese momento, pero la vida de Josafat fue perjudicada. También fue librado del sitio de los sirios. Los sirios sitiaron a Samaria, y durante este periodo Israel, recuerden que con Acab había tenido su etapa más baja espiritual, pero económicamente y militarmente eran poderosos. Con este hijo de él, la cosa se voltea. No solamente está mal espiritualmente, sino que hay escasez económica y crisis dentro del pueblo. Y aquí es algo importante, hermano. La crisis es tan fea que durante su reinado Israel experimentó una pobreza espiritual y económica sin precedentes. Vamos a la segunda del libro de Reyes, capítulo 6. Vamos a ver cómo estaba la crisis en este momento. Capítulo 6, versículo 24. Estamos en el reinado de Joram. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria, la capital del reino del norte, donde está Joram. Y hubo, ¿qué, hermanos? Gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. O sea, la inflación los estaba matando. En términos modernos es así. Estaban demasiado encarecidos los productos. Versículo 26. Pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: «Salva, rey señor mío». Y él dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Vean la ironía, era un grosero. Que te ayude tu Dios. Versículo 28. Y le dijo al rey: «¿Qué tienes?». Ella respondió, miren el caso, hermano. «Esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo». Cuando el rey oyó estas palabras de aquella mujer, rasgó su vestido, ahora sí le dio la moral, y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: «Así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy». Vemos la extrema pobreza en que está este pueblo, una inflación que se ha comido todas sus reservas económicas, y no solamente la locura, lo mal que pone a una persona el estar en bancarrota, sino que no tenían la capacidad de abordar el problema, tanto que prefirieron comerse a sus propios hijos. De paso, el rey se molesta con Eliseo, el profeta. Un tremendo juicio de parte de Dios. Quisiera explicarles, hermanos, que esto es importante, porque esto estaba advertido en la ley de Dios, que eso iba a pasar. Y noten esto. Vamos a Levítico capítulo 26.
Vamos a leer desde versículo 14. Estas son unas maldiciones pronunciadas sobre el pueblo si no obedecían la ley de Dios. Pero lo tienen, Levítico 26, versículo 14. Pero si no oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. ¿Qué va a hacer? Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Porque pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien. Esto es falta de paz. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Terror iba a tener. En primer lugar, mire cómo es la degradación de una persona que no atiende la ley de Dios. Se vuelve una persona totalmente paranoica. Corre sin que lo estén persiguiendo. Esto es lo que dice la ley de Dios. Pero miren esto, versículo 18. Y si aún con estas cosas no me oyereis, es decir, Dios dijo, yo te voy a disciplinar de una manera para que te arrepientas. Pero dice, y si no te arrepientes, yo volveré a castigaros, ¿cuántas? 7 veces más por vuestros pecados. ¿Cómo va a ser eso? Dice versículo 19. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará sus productos y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros que 7 veces más plagas según vuestros pecados. Él le dice, va a haber un juicio para que te arrepientas. No te arrepientes, yo voy a añadir 7 veces. No te arrepientes, yo voy a añadir 7 veces más. ¿Cómo son esos 7 veces? Versículo 22. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos, destruyan a vuestro ganado y os reduzcan en número, y vuestros caminos serán desiertos. Y si con estas cosas no fueres corregido, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. ¿Cómo es eso? Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Versículo 27. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados. ¿Cómo es esa vez? Versículo 29. Comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. ¿Qué nos está narrando el escritor de Reyes allá en capítulo 6? Ellos estaban experimentando el juicio de Dios. Ahora, esto no fue simplemente, pero qué Dios tan reaccionario, tan brusco, los volvió locos. Ese nivel, hermano, fue paulatino. Ellos llegaron constantemente. Cuando la Biblia se nos narra que Dios envió un profeta y el profeta les pregonó la palabra de Dios, por lo general dice algo de 2 líneas. Jehová Dios de Israel dice que su ira está sobre ustedes porque no invalidaron su pacto o no han escuchado su ley. Usted no puede imaginarse que ese fue todo el sermón del profeta. Duró 10 segundos el sermón, menos. Es un resumen, porque estoy seguro que tuvo que haberles predicado la ley. La ley dice esto, Dios prometió a esa ley que si la obedecías, vendría esto.
Y aquí, y si desobedecieres, Dios prometió hacer esto. Obligatoriamente, hermano. Ahora, si aquí vemos que este es como el quinto o el sexto escalón, ¿verdad? De bajeza, ¿cierto? Cuando se iban a comer a sus propios hijos. Dios ya les había advertido con otros juicios. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Me endurezco, Dios envía algo peor. Me endurezco, Dios envía algo peor. Romanos capítulo 2 dice, porque el hecho de que Dios no los exterminara inmediatamente, que era lo que se merecían, el hecho de que Dios no nos extermine inmediatamente cuando nosotros le fallamos, hermano, es una muestra de su bondad. Por eso es que Romanos capítulo dice, o ignoras que su benignidad y bondad te guían al arrepentimiento, pero por la dureza de tu corazón atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Esos juicios de Dios eran más suaves para que produciera arrepentimiento, pero se endurecían y empeoraron. Y aquí vemos con el reinado de Jorán que el nivel, hermanos, era bien bajo. Cumplimiento de la palabra de Dios. Él es fiel. Él es fiel a sí mismo. Escucha la palabra de Dios, hermano. Escuchar no es, bueno, sí, no, escuchar es abrázala y obedécela. Este rey Jorán es asesinado por Jehú según la palabra del mismo profeta Eliseo en el capítulo 9, versículo 1 al 2. Vamos finalizando. Vimos los dos del norte, ¿cómo se llamaban? Ahora vamos a los dos del sur, que son paralelos. Estamos en los primeros 11 capítulos. ¿Cómo se llaman? Jorán y Ocosía. Está facilito, hermano. El primero, recuerden que en el sur estamos, muere Josafat y lo sucede su hijo Jorán, el hijo de Josafat. Rey malvado que interrumpió la influencia piadosa de su abuelo y su padre, Asa y Josafat. Ustedes recordarán que en el sur venía, Asa había sido piadosa, Josafat continuó esa piedad a pesar de su error, y Jorán tranca esa influencia piadosa sobre Israel. Josafat, lamentablemente, yo les dije, el papá de Jorán, fue cómplice de la impiedad de su hijo al emparentarse con Acab, el peor de los reyes de Israel. Hermano, esto es algo también interesante y quiero decirle que a los jóvenes y las jóvenes, emparentarse con alguien que no es cristiano es un error fatal. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por supuesto, tenemos familiares, amigos, compañeros de clase, compañeros de trabajo, la cual debemos tener un contacto porque si no, ¿cómo le predicamos el Evangelio? Asegúrate de que ese sea tu comunión con Él. Una manera, una oportunidad para predicarle el Evangelio. Y si después de buscar esos espacios legítimos no es posible, esa relación no debe avanzar más, de ningún tipo. Me refiero a amigos, amigos con amigos, amigas con amigas, y mucho menos un joven con una amiga incrédula o una cristiana con un amigo incrédulo. Te va a destruir, te va a destruir. No hay otra palabra, no hay otro calificativo. Si tú eres verdaderamente cristiano o cristiana, ten cuidado. Jorán y Josafat son ejemplos vividos de ello. Salomón y David. Todos, hermanos. Escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Se casó con Atalías, es la hija de Acab y Jezabel, lo que nosotros llamamos el engendro del diablo. Este Jorán también es algo interesante. Josafat está reinando y por la narración entendemos que Jorán
comienza a reinar junto a su papá los primeros 2, 3 años. Es por eso también que puede haber un poco de confusión, porque él no reinó precisamente cuando murió su papá, no, sino que en los últimos años del reinado de su papá, Jorán comenzó a reinar. Eran virreyes en el sur. De aquí vemos que, en cierto sentido, agarró cierta influencia. El reino del sur respetaba profundamente a Josafat, el país completo. Su hijo comienza a reinar, pero luego de esos primeros 3 años que reinan juntos, cuando muere Josafat, se revela el carácter perverso de Jorán. Y justamente cuando él muere, él agarra a todos sus hermanos, los hijos de Josafat, y los mata a todos. Los ejecuta. ¿Por qué? Porque ¿qué había pasado en el norte? Murió Ocosías y reinó ¿quién? Jorán, su hermano gemelo. Mano, el narrador, la Biblia no nos dice cómo fue que Ocosías se cayó de la ventana. Es una sospecha, ¿no? Se cayó de manera misteriosa de la ventana y después de eso murió. Y no tenía hijos. ¿Quién sucedió en el trono? Su hermano. Al mismo tiempo, el Josafat, el hijo de Josafat, comienza a reinar, sabe esa historia, sabe esos acontecimientos. Cuando agarra el poder, buscó a sus hermanos y los mató a todos. A mí no me van a hacer eso. Sí, no tenía para poner un protector y... Eso lo vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 al 4, que es la narrativa paralela de Segunda de Reyes. Experimentó guerras y enemigos. Se levantó, este es el sur, que había tenido mucha paz. Se levantó los de Edom, los de Libna, los de Filistea, los de Arabia, que Dios permitió en cumplimiento de sus promesas por ignorar precisamente su pacto. Vamos a Segunda de Crónicas y a Deuteronomio 28 rápidamente. Segunda de Crónicas, capítulo 21. Segunda de Crónicas, capítulo 21 y Deuteronomio, capítulo 28. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 16 dice: entonces Jehová, ¿quién despertó la guerra? Jehová. Contra Jorán. Entonces Jehová despertó contra Jorán la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no les quedó más hijos sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Deuteronomio capítulo 28, versículos 49 al 53. Deuteronomio capítulo 28, versículo 49. Está hablando de la maldición por no obedecer la ley de Dios, y dice, versículo 49, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, es del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrán respeto al anciano, ni perdonarán al niño. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezca, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás del fruto de tu vientre la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Esto es obviamente una alusión a lo que estaba pasando también al norte. Entonces, hermanos, nosotros vemos que el autor de Crónicas y de Reyes tienen en mente la ley de Dios. Y no están escribiendo por escribir. No pierda el Deuteronomio 28, no lo pierda, y tampoco Segunda de Crónicas, el 21. Su muerte fue extremadamente indigna, enfermedad de intestinos, Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículos 18 y 19.
Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad que muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. No solamente fue la vergüenza de esa enfermedad tan trágica e indigna, imagínense una persona con los intestinos afuera, sino que el mismo Israel no lo condecoró. Mismo Jerusalén, la misma Judá, que era el sur, precisamente venían de un reinado de 40 años piadoso de Asa, del abuelo. Después vino Josafat también piadoso, y este vino y echó a perder todo. Y Dios lo hirió. Pero ¿por qué Dios le hizo eso a Joram? En Deuteronomio 28 se nos dice que parte de esa maldición precisamente era esto. Capítulo 28, versículos 27 y 28. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Hermanos, esta narrativa acerca de estos reyes, precisamente exponiendo la necesidad a los lectores y a la iglesia de Dios de atender la palabra de Dios y de conocer su ley. De conocer su ley. Voy a hacer una aplicación, pero voy a terminar con el segundo rey. El Ocosías, hijo de Joram, muere Joram, Joram muere y lo sucede su hijo Ocosías, sí es hijo. Es hijo de Joram y Atalía, el Ocosías del sur. Fue un rey malvado, igual que su padre y abuelos maternos. Murió ejecutado por Jehú en cumplimiento de la palabra de Dios. Jehú es alguien que extermina la casa. Miren esto, Dios prometió a través de Elías que un hombre profetizó llamado Jehú exterminaría la casa de Acab. La casa de Acab es el norte, que está gobernada después de su muerte por sus 2 hijos gemelos, Ocosías y Joram, ¿verdad? Dios cumple su palabra que los va a ejecutar, pero resulta que para este momento, Joram y Ocosías, hijos de Acab, de Josafat, por ser emparentados, tienden a ser familia de Acab también. Entonces, Ocosías también murió por Jehú. El pequeño error de Josafat. Fue ejecutado. Entonces, toda esta historia la vemos hasta el capítulo 11. Y hay como una especie de reseteo entre los dos reinos. Dios exterminó la casa de Acab y exterminó también la casa de Ocosías y Joram. Y comienza un nuevo periodo a partir del capítulo 12, con una paréntesis donde Atalía, la hija de Acab y Jezabel, casada con el Joram del sur, usurpó el trono y también hizo desastres durante 6 años. Más consecuencias negativas del pequeño error. Todo esto, hermanos, ¿por qué? Por no atender a la ley de Dios. Quiero que leamos unos pocos versículos y con esto vamos a terminar. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 28 hasta el versículo 15 hasta el versículo 19. Observe esto, hermano. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas ¿qué? Y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Voy a dejarlo hasta ahí, pero el resto del capítulo 28 son las maldiciones que Dios promete a la persona que no escucha su palabra. Ahora, y esas las hemos estado examinando a lo largo de estas horas. Eso es, hermanos, lo que Pablo llama la maldición de la ley. La maldición de la ley. Dios prometió maldecir a la persona
que no escuche su palabra. ¿Quién ha cumplido toda la ley? Vamos a exceptuar a nuestro Señor Jesús. ¿Qué hay sobre los hombres, hermano? Si le agrega que Dios es inmutable, no cambia. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no maldice. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, mas el que se rehúsa a obedecer al Hijo de Dios no tendrá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está, tiempo presente. Esa ira es su maldición. Esa maldición es la maldición de la ley. Si nosotros miramos y nos comparamos a la ley de Dios, y como por supuesto vamos a quedar a la conclusión, yo no he cumplido esto, tú eres acreedor de su maldición, deudor de su justicia. Y él dice: estas cosas te acontecerán y te alcanzarán. Él promete hacerlo. La historia de Israel nos los comprueba. Para terminar, Gálatas capítulo 2. Estamos en Gálatas. Perdón, Gálatas capítulo 3. ¿Lo tiene? Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Claro, ¿por qué? Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Quién permaneció en todas esas cosas? Nadie. Entonces, ¿qué hay sobre los hombres? ¿Qué hay sobre mí? Maldición. Debes pensarlo así. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13, hermanos, la gran noticia. Cristo, ¿qué, hermanos? Nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición. En la cruz del Calvario, Dios miró a su Hijo Santo, justo y bueno, y le aplicó Deuteronomio 28, desde versículo 14 en adelante. Maldito en tu entrar, maldito en tu salir, maldito por esto, maldito por aquello. El Padre castigando al Hijo con su ira por tus pecados. Capítulo 3, versículo 13 de Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos las promesas del Espíritu. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo trató como un maldito. ¿Para qué? Para darnos perdón a nosotros. Eso es el Evangelio, ¿no? Por eso es que no podemos decir: Dios, dame tu bendición, aparte de a Cristo. Te ha redimido de la maldición de la ley. Esa es la respuesta. Alabado seas tú, Señor.
lo que nos dice dos cosas importantes. Uno, si estás en Cristo, Él te ha redimido de la maldición de la ley. Vive agradecido. Vive agradecido, ¿no?, por el Salvador. Si hoy no estás en Cristo, la maldición de Dios está sobre ti. Ven a Cristo. Corre a Cristo. El que a mí viene, no le echo fuera. Gracias, Señor, porque la meditación de tu palabra, Padre, nos ha llevado a una adoración de su clemencia y de su misericordia. Al haber expuesto al Señor Jesucristo, a tu Santo Hijo Jesús, a sufrir la maldición que nuestros pecados merecían. No existen palabras de agradecimiento, Señor. No existe manera de pagar eso. Solamente demandas, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Por la fe nos unimos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, para ser redimidos, Señor. Por favor, crea en nosotros el temor a tu palabra y ahora la disposición para obedecerla, porque no te queremos ofender más. Permítenos, Señor, que estas verdades se calen profundamente en nuestro corazón, para que ahorita no te demos el culto, te demos un culto digno de nuestro Salvador y Redentor. En el nombre de Jesús, amén.